Lindo día, bella alma. Yo soy Ana María Corrales y hoy vamos a hablar acerca de las 5 heridas de la infancia y cómo estas heridas se puedan estar proyectando hoy en nuestra vida en la manera como nos relacionamos con los demás. Este tema ya lo hemos tocado en algunos videos y seguramente que me han visto que he estado subiendo información sobre esto, pero aquí vamos a hablar específicamente de estas 5 heridas y cómo identificar esas heridas en nosotros y saber si realmente estas heridas nos están afectando o no. Bien, entonces la primera herida que vamos a empezar hablando es la herida de abandono. Si bien es cierto que es muy fácil identificar esta herida cuando hay un tipo de abandono físico o cuando hubo un tipo de abandono físico, es muy fácil de identificar. Es decir, papá se fue de la casa o mamá se fue de la casa o ambos se fueron de la casa o bueno, la persona que estaba a cargo de cuidarte nunca estaba. Entonces es muy fácil identificar cuando se trata de un abandono físico que efectivamente viviste, transitaste esta experiencia de sentirte abandonada. Pero hay otros tipos de abandono que también generan esta herida y que son un poco más sutiles de identificar y que muchas veces las personas creen que como se trata de un abandono físico, ellas vivieron con papá y mamá, ellos no tienen esta herida. Pero resulta que aunque hayas vivido con papá y mamá, hay un tipo de abandono que es el abandono psicológico que conlleva al abandono emocional. Es decir, aquellas personas, si fuiste tú o alguien que tú conoces, que de alguna manera, aunque estaba papá y mamá presentes, ambos estaban ocupados en sus actividades, en sus trabajos, y de alguna forma había un tipo de abandono emocional ante las necesidades que tenía ese niño o que tenías tú como un niño o niña, tus necesidades emocionales, tus necesidades psicológicas, tus necesidades de amor o incluso de atención o de cuidados. Porque bien hay cierto que hay muchas personas que crecen con mamá, papá, abuelos y todo el mundo, y aún así muchos niños experimentan el abandono. Y tú dices, pero si hay un montón de gente, está papá, mamá, la tía, la abuela, la prima, no, pero el niño no está siendo cuidado, no está siendo protegido, no está siendo atendido en sus necesidades básicas, emocionales, psicológicas, incluso de darse cuenta de los problemas que el niño pudiera tener porque cada quien está viviendo su mundo y hay un tipo de abandono emocional. A veces esta herida se confunde mucho con la siguiente herida, que es la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque en la herida de rechazo es fácil identificarla porque uno de los padres o no está haciendo, rechazando algún aspecto de esa persona. Por ejemplo, si se trata de un niño tímido o de un niño que habla demasiado y entonces al papá o a la mamá tiene sus propias heridas que está proyectando en sus hijos, esto le molesta, empieza a rechazar los comportamientos del niño, los cuales son tomados ante la mente de un niño como un rechazo a su forma de ser. Entonces, muchas veces el rechazo a la forma de ser de un niño, a los comportamientos que un niño tiene, él no entiende que se trata de un rechazo a una acción o a un comportamiento, lo asume como si hubiese algo malo en esta persona. Y el papá, simplemente para querer que el niño cambie ese comportamiento, está rechazando y está generando. Ahora, es muy fácil identificar el rechazo cuando tú tienes claro que hubo un rechazo físico a un vete de aquí que estoy ocupado, ahora no quiero hablar, no me molestes, tú sí molestas o cosas así, que ese es muy fácil de identificar, pero a veces hay un tipo de rechazo que ocurre con el lenguaje no verbal del papá o la mamá que ese es percibido por el niño como una no aceptación o una no valoración de lo que es ese niño. Entonces es ese tipo de rechazo como emocional o psicológico, que a veces se da también en algunos niños que no fueron deseados por papá y mamá o que, por ejemplo, hay muchos problemas entre papá y mamá están enfocados en sus propios problemas, que ese malestar que puedan estar sintiendo ellos se está proyectando en un rechazo hacia sus hijos. Y el niño a veces asume sentirse culpable por los problemas que tiene papá y mamá.
Y muchas veces, incluso ante divorcios y separaciones, hay sentimientos de culpa en los niños que no tienen nada que ver en el asunto, pero que lo asumen como si ellos tuvieran algún tipo de responsabilidad en esa separación o en ese divorcio. Pero esto está muy asociado a ese rechazo o a ese lenguaje no verbal que el niño pudo haber percibido de papá y mamá como un rechazo. Como que el niño llega de la escuela emocionado a contarle cómo le fue. Imagínate que me pasó y la mamá, "Ahora no me digas nada, que estoy ocupada. Ay, tú sí vienes a hablar, eso no me lo cuéntaselo después." O enseguida hay un rechazo a la vida, a las experiencias, a los momentos importantes en la vida de un niño. Y digo que también está relacionado con el abandono porque a veces se mezclan ambas cosas. Un padre o una madre que aunque viven con el niño siguen manifestándose ausentes a las necesidades de ese niño. Y el niño puede estar experimentando, por ejemplo, bullying en la escuela y llegar golpeado y papá y mamá no darse cuenta de que algo está pasando porque no están atentos a escuchar al niño o a preguntarlo o a atenderlo. Y a veces niños que vivieron dentro del mismo hogar, abandono psicológico, abandono físico, abandono emocional, rechazo emocional, rechazo físico o rechazo psicológico. Estos tipos de rechazo, que algunos son más evidentes y otros más sutiles, tenemos que revisar es cómo nos sentimos nosotros. Ahora les hablo de eso. Vamos a seguir con las heridas. Bien, la siguiente herida es la herida de injusticia. La herida de injusticia es esa herida en la que hubo padres muy exigentes con los niños, demasiado exigentes, demasiado que le hacían sentir al niño, que te pudieron haber hecho sentir a ti, que no era suficiente, que nada de lo que hiciera era suficiente. Entonces, el niño percibía como injusto las críticas, los juicios, los juzgamientos, como que siempre era el malo, es que tú cometiste eso y a veces aludir responsabilidades que no eran. Entonces, por lo general, a veces se presentan este tema de injusticia incluso cuando hay otros hermanos en la familia que entonces la mamá manifiesta preferencia ante alguien y siempre está acusando al otro de que cometió errores, de que lastimó a la otra persona. Entonces hay como acusaciones falsas, hay experiencias que son percibidas como injustas. También se puede presentar esta herida en los niños que han sido maltratados, que son maltratados por cosas injustas, por los padres, por cosas que lo hacen sentir como si fuera incapaz, como si no tuviera suficiente valor para que viva esa experiencia. A veces la herida de injusticia, para mí creo que todas las heridas tienen una relación y a veces una está encajada con la otra, aunque se manifieste más un aspecto. Hay otra herida que es la herida de humillación. Y esta herida de humillación es la que yo siento que está un poco asociada a la herida de injusticia, porque muchas veces en ese trato injusto, en ese maltrato, en esa crítica, en ese juicio, en el no eres capaz, es que tú no sirves, es que tú no puedes, que se vuelve una situación de maltrato que es percibida como ese niño como injusta, puede estar envuelta en mucha humillación, en mucho sobrenombre, palabras vulgares, groserías. Y bueno, muchas personas en Latinoamérica, yo amo mi país, pero sí es verdad que nosotros crecimos en hogares donde la vulgaridad, el maltrato, las palabras, el cosificar a un niño, el poner sobrenombres, era algo que se volvía hasta natural, se volvía hasta cotidiano que lo hicieran los padres y todo el resto de la familia que evitaba y que de allí de hecho viene el bullying, porque se vuelve algo tan cotidiano que el niño siente todo el tiempo esa humillación, ese maltrato, ese sentirse desvalorizado. Esa desvalorización a causa de la humillación también trae grandes consecuencias. Ahora vamos a ver las consecuencias de estas heridas. Y la quinta herida es la herida de traición. La herida de traición se da cuando
hay un padre o una madre que incumple a promesas que son importantes para el niño. O cuando sí, pero esto generalmente se marca como una herida cuando es algo muy repetitivo. El padre que promete y promete y promete y no cumple, o la madre que promete y promete y no cumple, y el niño descubre que solo fueron engaños, que hay dentro de muchos engaños dentro de la familia. Llega un momento en que el niño pierde la confianza y ya deja de creer en los padres. Entonces, la herida de traición se presenta ante estas circunstancias. Y bueno, ¿cómo afectan estas 5 heridas en nosotros adultos? Es que esta energía que vivió nuestro niño y que generó este impacto emocional se va proyectando en los mecanismos de defensa que el adulto crea para evitar volver a sentir esta misma herida. Entonces, suponiendo, empezamos por la última que fue traición que acabo de hablar. Un papá que siempre promete y no cumple, una mamá que siempre promete y no cumple, un niño que siente que no puede confiar porque se da cuenta que hay engaños, que hay traición, que se siente que no está haciendo realmente, que no se le está cumpliendo la palabra. Es un niño que al final crea un mecanismo de protección, siente que las personas lo van a engañar, que lo van a traicionar, porque ya vivió numerosos engaños y traiciones en su infancia. Entonces crece como un adulto que se protege de este mecanismo generando una personalidad fuerte, una personalidad controladora y una personalidad desconfiada. La principal máscara que utiliza un adulto con una herida de traición de la infancia es volverse desconfiado. Una persona que no confía, que no abre sus verdaderos sentimientos y que necesita tener control porque todo el tiempo está pensando que lo van a traicionar, que lo van a engañar. Si en esa infancia, en un vínculo con papá, se vivió que había un vínculo muy bonito con papá y luego la persona descubre que papá engañaba a mamá, que la engañó a ella, esa traición tan grande se manifiesta en la adultez en un miedo impulsivo a ser engañado, traicionado por la pareja. Entonces es un adulto que todo el tiempo va a desconfiar de su pareja, que va a tener mucho miedo que su pareja lo traicione, pero esto lo va a transformar en una máscara de control y de dominación, de agresividad, de evitar al máximo porque no confía en que, en que piensa que las personas lo van a traicionar, porque hubo una traición de los padres, hubo una traición de tus primarios, la gente no cumplía su palabra, entonces hay una idea, una creencia, una máscara de que las personas no cumplen con sus palabras, que todo el mundo miente y engaña. Entonces esa desconfianza crea esa personalidad fuerte y crea esa necesidad de controlar y de no confiar en la pareja o en las otras personas y de creer que alguien te va a hacer daño. Entonces, me pongo una máscara para protegerme con un temperamento de control y fuerte en donde no manifiesto mis emociones y yo soy quien manda y yo soy quien tiene el control y esa generalmente se manifiesta, es una de las máscaras. No digo que sea todas las máscaras. Es posible que en cada persona se vaya manifestando de forma diferente de acuerdo al manejo que le haya dado y a las herramientas que esa persona tenga internamente, pueden haber variaciones. Recuerden que esto es una información general. Entonces, aquí no estoy buscando que tú te sientas aludido con lo que estoy diciendo. Quiero que permitas a tu mente identificar en qué parte de ti puedas sentir que te sientes identificado con algo. Pero puede ser que en tu caso se esté manifestando esa herida de una manera distinta. Pero por lo general, si hubo una herida de traición, hay un miedo profundo a ser traicionado en la vida adulta. Y uno va a evitar al máximo volver a repetir la experiencia de sentirse traicionado y engañado. Pero ese miedo genera la necesidad y todo el tiempo la desconfianza a ser engañado y traicionado. Si viviste una herida de injusticia y todo el tiempo fuiste injustamente culpado, injustamente te echaban las culpas de todo, sentías que las personas no te valoraban lo suficiente, hay una profunda desvalorización en esa persona. Y hay un sentimiento de ponerse en un papel de la máscara, de ponerse en un papel de la víctima. El mundo es injusto y se crea una tanta desvalorización en la persona que de alguna manera esa persona también asume el papel de ser
una persona muy rígida, una persona rígida. Para protegerse de ese sentimiento de injusticia, se vuelve una persona rígida, controladora y que no acepta los puntos de vista de los demás, que tiene sus propios parámetros y que cree firmemente solo en sus valores y en su mente no existe otra opción. Es su manera de protegerse ante vivir cualquier injusticia en la vida. Se vuelve una persona extremadamente aferrada a las normas y al que todo tiene que ser como tiene que ser, o sea, a una polarización de la justicia para evitar volver a sentir el sentimiento de injusticia. Para una persona que vivió una experiencia de, ¿cuál es la otra? De abandono. Una persona que vivió una experiencia de abandono, pues crece con ese miedo a ser abandonado y cuando adulto pone un mecanismo de defensa también, porque recuerden que estas experiencias fueron dolorosas para los niños, para ti como niño, para mí como niña. Entonces, los mecanismos de defensa buscan proteger de que se vuelva a vivir una experiencia como esta que genere dolor dentro de nosotros. Entonces, una persona que fue abandonada, por lo general, tiene tanto miedo a volver a repetir ese abandono que se vuelve muy sumisa o que se vuelve una persona complaciente que busca agradar a los demás para no sentirse abandonada. Esa es una polaridad. A veces la otra polaridad puede ser volverse lo contrario. Una persona que generalmente tiene miedo a ser abandonado, primero abandona, se va, huye para evitar sentir el dolor de que su pareja lo abandone. A la menor sensación de que pudiera llegar a haber una separación, un abandono, esa persona se va para evitar volver a sentir la experiencia de abandono. O lo contrario, que es lo más común, que se vuelve una persona complaciente, que se vuelve súper obsesiva con tal de que nunca piensa que la persona lo va a abandonar en cualquier momento y se crean muchas crisis emocionales por el miedo al abandono. Es capaz de aguantar maltratos para que la persona no se vaya. Es capaz de aguantar y evitar que la otra persona se vaya. Entonces, una herida de abandono en un extremo realmente puede generar una pasividad muy grande y muchas mujeres que no se atreven a tomar la decisión y prefieren aguantar maltratos, injusticias y todo esto con tal de no sentirse abandonadas. Entonces, esa sensación y esa herida genera estas circunstancias en el adulto. Una persona que vivió la experiencia de rechazo también puede manifestar, por el contrario, mucha sensación de sentirse no valorado, una falta de valoración y de autoestima muy grande. Siente que ante la mínima crítica, va a volver a vivir esa experiencia de sentirse rechazada. Entonces se vuelve perfeccionista, se vuelve una persona que no quiere cometer ningún error, se vuelve el mejor, la mejor, porque no quiere volver a sentir el rechazo que ha sentido. Y recuerden que el rechazo se presenta ante la no aceptación de la personalidad de un niño o de una niña, donde los padres rechazan algún aspecto de esa persona, donde no hay una aceptación de no sé por qué esta niña es así, porque tú saliste rara, porque tú entonces, ante esas circunstancias hay un rechazo que puede ser físico, emocional o psicológico y ese rechazo hace que la persona no quiera volver a experimentar eso. Entonces, por lo general se vuelve una persona exitosa para no vivir nunca más la sensación de rechazo, pero por más que las personas o a veces se va a un lado negativo muy grande y es que se vuelve una persona masoquista, una persona a la que la gente está todo el tiempo humillando, maltratando, porque de alguna forma se queda sumergida en la creencia de que no vale lo suficiente, que nadie valora, entonces en una infravaloración, o se puede ir al extremo de evitar al máximo que eso vuelva a suceder, yéndose a la polaridad de me vuelvo el mejor, la mejor para evitar cualquier mínima crítica y la mínima crítica puede destruir completamente ese mecanismo y volver a sentir ese dolor. Entonces, estas heridas, las dije todas, sí. Injusticia, abandono, rechazo, humillación y traición. Sí, estas 5 heridas
de las que nos hablan es de que estas experiencias que hayamos vivido cada uno de nosotros, independiente de cómo fue, la niña que la vivió o el niño que la vivió, vivió una energía, se queda almacenada como en forma de remanente emocional o mental. El adulto aprendió un comportamiento o creó un mecanismo de defensa en base a esas heridas. Y muchas veces de adulto, los adultos estamos relacionándonos con las demás personas muchas veces a partir de esas heridas. Entonces, algunas veces las reacciones que tenemos en forma de miedos tienen que ver con el no querer repetir o remover una experiencia que vivimos en la infancia. Qué bien se puede dar en ciertos rangos, porque algunas personas dicen, oh, yo viví esta herida, pero no, fíjate, ya en mi vida adulta he resuelto esto y ya lo he logrado. Esa es la idea. La idea es que todos podamos darle luz a esa experiencia, podamos acoger a nuestro niño interior, podamos sanar y permitir a nuestro niño interior encontrar un momento de liberación de toda esa experiencia dolorosa que vivió nuestro niño para que el adulto no tenga que seguir proyectando sus heridas de la infancia en la vida adulta en todas las parejas que hemos vivido. Por supuesto, estas heridas pueden tener muchas más manifestaciones de las que yo les acabo de decir. Es solamente un ejemplo lo que acabo de ponerles, pero pueden haber más manifestaciones y yo te invito a que tú nos cuentes cuál es la manifestación que tú sientes hoy como adulto de esas heridas, con cuál herida te identificas. ¿Y cuáles son las manifestaciones que tú puedas estar sintiendo hoy como adulto? Recuerda que el taller de este sábado es justamente para trabajar todo esto. Vamos a trabajar con tu caso particular, a saber exactamente cuáles son esas heridas, cuál fue mi experiencia. Algunas heridas son más sutiles, algunas fueron más evidentes. He visto casos en los que me dice la persona, pues yo crecí con mi mamá, con mi papá, y mi mamá era amorosa, pero cuando hablamos con la niña interior de esa persona, dice sentirse sola porque en muchos momentos mamá estaba trabajando, mamá estaba ocupada y la niña sentía que le faltaba más cariño, más amor, más atención. Entonces, no, a veces la experiencia vivida pudo haber sido terrible o pudo haber sido bonita y aún así haber unas sensaciones de vacíos en esa niña. Y llegó el momento en que nosotros como adultos nos tenemos que hacer cargo de esa energía, hacernos cargo de esa niña para que pueda soltar toda esa energía y podamos eliminar todos estos patrones de creencia y todas esas ideas y esas personajes y esas máscaras que nos pusimos a partir de esas experiencias. Y no tengamos que como adultos seguir repitiendo ciertos patrones, con miedo a que la pareja te deje, con miedo a que una persona te traicione, con desconfianza porque crees que te van a traicionar, con miedo a la crítica, con una falta de aceptación, humillación. Hay un momento en que yo, en lo personal, dije, ay, no, tengo todas, por la forma en la que todas las experiencias que viví en mi infancia, yo dije, las tengo todas. Afortunadamente, no todas crearon unos mecanismos de defensa en mi interior y que se volvieron máscaras. Oye, me ha tocado un trabajo grande y fuerte en ir trabajando en cada una de estas reacciones que mi niña interior tenía miedo, mucho miedo de seguir y de volver a repetir esas experiencias dolorosas de la infancia. A medida que ya he logrado que mi niña esté a salvo, que esté segura, que esté tranquila, he ido sanando muchas de estas experiencias. Todavía me falta, pero estoy en ese proceso, juntos estamos en ese proceso, en el que ya hemos liberado mucha de esa energía, en el que ya hemos reconocido que el amor, la aceptación, la valoración nos las tenemos que dar nosotros mismos y hacernos responsables de que esa fuente interna está dentro de nosotros, que dentro de nosotros habita la fuente interna del amor, de la aceptación, de la aprobación y que incluso, estamos hablando de la infancia, pero incluso si todavía hoy tienes padres que siguen poniéndole la llaga a la herida de la infancia, que todavía hoy tienes padres que siguen criticándote, juzgándote, que te humillan,
que demuestran esa falta de amor. Todavía tienes padres que no cumplen con sus promesas, todavía tienes padres con los que tienes conflictos. Entonces, aún así hay una herida que sigue latente todo el tiempo allí contigo. Y esta herida es súper importante sanarla para poder tener unas relaciones mucho más armoniosas, unas relaciones sanas contigo, con tu pareja y además con tus hijos, porque recuerden, como se lo subí en el videíto de estos días, terminamos proyectándole a nuestros hijos las mismas heridas que vivimos. Sin darnos cuenta, papá y mamá no tenían la intención de crear estas heridas en nosotros. Nosotros no tenemos la intención de crear estas heridas en nuestros hijos y de forma inconsciente podemos estar proyectándola en nuestros hijos y sin darnos cuenta podemos estar haciéndolos sentir abandonados, rechazados, no valorados. Podemos estar repitiendo lo que vivimos nosotros de niños con nuestros hijos. Entonces, es súper importante este tema para poder seguir dando un paso más hacia adelante, hacia nuestra evolución, hacia nuestra elevación de la conciencia. Necesitamos que el humano que estamos habitando esté en paz, esté tranquilo, esté sanado, esté unificado con ese niño interior y esa energía que representa papá y mamá, femenina y masculina, estén en armonía para poder hacer una unificación sana de las cualidades divinas de Dios Padre, necesitamos que el humano esté en paz con papá y mamá. Así que recuerda que esta es la invitación a este taller del sábado y también lo tengo de manera personalizada, que si tú quieres vivir la experiencia tuya sola en una consulta de sanación de todas estas heridas de la niña interior, de papá y mamá, escríbeme que también tengo la terapia personalizada para vivir solo tu caso. Bueno, bella alma, que tengas un hermoso día lleno de luz y de mucho amor. Recuerda darle like, recuerda compartir. Hay personas que necesitan conocer esta información. No se trata de culpar a papá y mamá, no se trata de ahora darte látigos y lo de papá, papá, tú me creaste una herida. No, no, no. Se trata de hacerte cargo tú, sanarlo y liberarlo para estar bien tú. Tu propio papá y tu propia mamá tenían ya sus propias heridas también. Entonces de nada sirve ahora culparlos por eso. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de sanarnos a nosotros y de sanar a nuestra niña interior y de sanar nuestras heridas. Los amo, bella alma, y espero que tengan un hermoso día lleno de luz. Recuerda que si te quieres inscribir al taller, háblame para anotarte que va a estar maravilloso. Vamos a trabajar todo esto y vamos a hacer sanación.